Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban la bendición y la paz que Él nos dejó y que ahora la mantenemos y la vivimos a través del Espíritu Santo. Bienvenidos otra vez. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 y siguientes. Y antes de leer vamos a orar un momento para que el Señor nos ilustre y nos ayude en este estudio. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre, levantamos nuestras manos en señal de humildad y recibiendo así tu Espíritu, quien nos ministra y nos guía en el conocimiento de toda verdad. Ven, Señor, en este momento, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sea de edificación a tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy día vamos a meditar, hermanos, en lo que significa tener un conocimiento profundo de quién es Cristo y de quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que empecemos a leer Lucas capítulo 24, versículo 13 y siguientes. La palabra de Dios dice así: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Una pregunta interesante que el Señor hace a las personas, ¿no? Vemos pues aquí previamente Jesucristo había resucitado ya y algunas mujeres habían visto su resurrección. Pedro también ya había tenido noticias y también fue al sepulcro y encontró que estaba vacío. Y como que estaban un poco confundidos acerca del suceso. Y no sabemos por qué razones este grupo de discípulos, uno de ellos Cleofás, que significa el Padre se le revela, iban camino a Emaús, una aldea, como dice aquí la palabra de Dios, que se encontraba a 60 estadios, más o menos una distancia de 25 kilómetros, como irse caminando desde Piura hasta Catacaos y demorarse 3 horas a pie. Era una distancia significativa y probablemente era en el transcurso después del mediodía. Y se encuentra Jesús con ellos. Jesús empieza a acercarse por la parte de atrás de su caminata y empieza a escuchar lo que ellos conversaban. Y Jesús tenía un propósito único de aparecerse a estas personas porque quería mostrarles algo y quería hacerles ver a ellos algo que suele pasar a las personas en las crisis. Obviamente estaban viviendo una crisis muy grande, porque ellos habían puesto todas sus expectativas en que Cristo iba a liberar a Israel en ese tiempo. Y ellos habían depositado toda su vida y su fe en que Cristo era un libertador físico de la esclavitud del imperio de Roma. Lo que no entendían que Jesucristo venía a solucionar el problema de toda la historia humana, no solamente del tiempo en Roma, sino que Cristo ha venido a solucionar el problema de toda la humanidad. Cristo ha venido a plantear una solución definitiva ante la caída por causa del pecado y ante la muerte física del hombre. Cristo ha venido a plantear una vida eterna para toda la humanidad. Y eso es lo que Cristo venía a plantearles a ellos, y ellos no lo comprendían. Su crisis no estaba fundamentada en la realidad de las cosas. Su crisis estaba fundamentada en los sucesos del contexto que ellos vivían. Y eso suele pasarnos a todos en todo tiempo. Nosotros siempre estamos acostumbrados a mirar las crisis del momento y nos hundimos en las crisis del momento y no estamos poniendo la mirada en lo trascendente, en el tiempo de Dios, en que la humanidad camina hacia un éxodo espiritual. Toda la humanidad está en un éxodo hacia una nueva era, un nuevo tiempo, una verdadera nueva era, no como se enseña en nuestros tiempos actuales. Nosotros vamos hacia un futuro prometedor,
de paz, de justicia, de eternidad, de incorrupción, de santidad. Hacia allá nos dirigimos a un gobierno sobre la tierra donde Cristo va a reinar y nosotros seremos totalmente transformados y habremos superado todo tipo de defectos que tenemos actualmente. Pero la gente siempre se enfoca en las crisis del momento. Nosotros ahora mismo estamos enfrentando crisis de todo tipo y ponemos toda nuestra mirada en el problema actual porque somos humanos. Pero Cristo ha venido a dar una respuesta trascendente, es decir, por más crisis que vivamos y por más circunstancias adversas que enfrente el hombre, Cristo propone una mirada trascendental que va más allá de los tiempos y las circunstancias. Entonces Cristo se aproxima a ellos porque obviamente estaban muy tristes. Y Jesús resalta la tristeza que ellos sienten. Le dice, ¿por qué estáis tristes? Y ellos le responden, ¿que acaso tú no sabes lo que acaba de pasar? Y le empiezan a contar el origen de la crisis. Para ellos la muerte de Cristo física era la crisis, pero no estaban viendo más allá de la crisis. Se habían encerrado en la crisis, en el evento mismo, y eso los había turbado. Entonces Cristo mantiene un diálogo interesante con ellos porque quiere hacerles ver la trascendencia de las cosas. Y le empiezan a contar, entonces Jesús como que no sabía, en el versículo 19 le dice, ¿qué cosas? ¿Qué ha pasado? Como si no supiera nada. Pero quería que ellos hablaran, quería que ellos sacaran de su corazón sus temores. Siempre, hermanos, el Señor cuando viene a ministrar la vida de nosotros, porque hasta ahora Cristo nos ministra, pero a través del Espíritu Santo, el Señor quiere que le contemos nuestras crisis. El Señor quiere que salga de lo más interior, qué es lo que nos está causando tristeza, qué es lo que nos causa problemas, qué es lo que nos causa temores. Tenemos que sacar eso de adentro y contárselo al Señor. Porque mientras no saquemos de nuestro corazón lo que nos perturba, lo que nos hace daño, lo que nos está causando sentimiento de culpa, lo que nos está acusando el enemigo, cualquier cosa que te esté atormentando en tu vida, si tú no lo sacas y se lo dices a Dios, Dios no va a poder intervenir. Porque Dios quiere mantener un diálogo, Dios quiere hacer una terapia espiritual con los seres humanos. Los seres humanos sufrimos, pero Dios no quiere que suframos. Dios quiere que confiemos en su trascendencia y en sus planes y en sus propósitos. Entonces ellos empezaron a contarle lo que para ellos era el problema, ¿no? Y le cuentan pues que algunos habían comentado que Cristo había resucitado y ellos seguían conversando. Y en el versículo 25, una vez que ellos habían expresado esa tristeza profunda por la muerte del Mesías, pero como ellos lo comprendían, no en la comprensión total que ahora ya tenemos nosotros. Una vez que le contaron todo, Jesús le dice algo que es duro, pero que es necesario para sanar nuestras almas. Les dice, entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Le dice insensatos y tardos de corazón, dos palabras, hermanos, que ponen al ser humano al borde del abismo. Es decir, la insensatez es un estado ya casi de locura. La insensatez es que no eres capaz de razonar ni de entender las cosas que son verdaderas, sino que sales ya de tu contexto real, lógico, y empiezas a ponerte en una situación en la que no crees nada. Y por lo tanto, al no creer en nada, te pones en la situación de, digamos, un demente, incapaz de comprender la realidad. Esa es la insensatez. A ese punto puede llegar la insensatez. Y ese término que está diciendo Dios de ellos es duro, porque nosotros, hermanos, podemos llegar a caer en ese estado de una falta de objetividad total sobre las cosas. Perdemos el horizonte y el norte cuando nos dejamos arrastrar por nuestras propias convicciones. Y también le dice tardos de corazón. El corazón aquí refleja lo más profundo del espíritu del hombre.
Y también refleja esa parte del alma que está relacionada al espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo. El corazón coge esas dos cosas, tanto el espíritu como parte de la mente del ser humano. Y tardo de corazón significa que están a punto de endurecer su corazón. Cuando las circunstancias nos conducen al abismo y cuando las circunstancias apremian sobre nuestro razonamiento, entonces, hermanos, el corazón, que es el espíritu y parte de la mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos van a conducir a una situación de incredulidad. Y eso, hermanos, es terrible. Cristo no quiere que lleguemos a ese estado de incredulidad. Y ese estado de incredulidad tiene un origen. Y el origen está en la falta de tomar plenitud de la conciencia de las Escrituras. Cuando una persona no empieza a concentrarse en lo que son las Escrituras, pierde su norte, pierde lo que Dios ha prometido. La dureza de corazón nos va a poner en una situación, hermano, de incredulidad. Dios no quiere que seamos así. Esa causa, y la causa viene porque no profundizamos nuestro estudio en la palabra de Dios. Al no profundizar nuestro estudio en las profecías y en las promesas del Señor, como muy bien lo dice ahí el Señor Jesús, que empieza a enseñarles desde Moisés y pasa por todos los profetas, haciéndoles ver lo que de Él decían. Cuando nosotros no tenemos la película total, cuando no tenemos el panorama total, cuando no somos capaces de ver que la vida tiene un origen y se va hacia un final, porque el tiempo avanza en una sola dirección, entonces va a producir eso en nosotros, insensatez y tardos de corazón, porque estamos dejando de ver todo lo que Cristo viene planeando desde que fundó la tierra. Hay un plan perfecto que se tiene que cumplir. Si nosotros no somos capaces de ver ese panorama, nos vamos a perder en los detalles de las circunstancias. Y por esa razón eso va a producir en nosotros incredulidad. Entonces Jesús le dice a estas dos personas, tienen que entender que las profecías y lo que yo estoy diciendo, lo que ahora mismo están viéndome a mí resucitado, esto es porque todo lo que yo he dicho y lo que mi Padre ha dicho se va a cumplir y tiene un cumplimiento final al momento que yo venga de nuevo. Si nosotros, hermanos, perdemos de perspectiva el cumplimiento de las profecías de Dios y nos enfrascamos en las situaciones actuales, vamos a ponernos duros de corazón y Dios, Jesús, no quiere que el hombre llegue a esa situación. Es la dureza de corazón la que ha puesto a la humanidad en esta situación, porque la gente ya no cree en Dios. Tú, amigo que nos escuchas, tú ya puedes dudar inclusive de la existencia de Dios, pero si Dios no da sentido a nuestras vidas, nada dará sentido a nuestras vidas. Esa profundidad de la trascendencia de Dios, de su creación, de que hay un orden, de que todo tiene un cumplimiento, eso nos conduce a una certeza de nuestra eternidad, de nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos ese horizonte claro, si nosotros no creemos en Dios, pues moriremos en la desesperanza. Y el ser humano no ha venido a la vida para morir en la desesperanza. El ser humano ha venido para disfrutar de la creación de Dios y vivir una vida plena en Cristo Jesús. No te dejes morir en la desesperanza. No te dejes hundir en la depresión, porque sus mentiras son circunstancias. Lo real es que Cristo va a gobernar y que los seres humanos que vengan a Cristo tendrán la vida eterna. Eso es lo real y para eso Cristo resucitó y se les empezó a aparecer a los discípulos que nos han dejado testimonio de la resurrección de Cristo. Lo que quiere hacerles entender es que tienen que mantener la certeza del cumplimiento de las Escrituras. Si nosotros perdemos esa certeza, hermanos, vamos a hundirnos en las circunstancias. Nos vamos a hundir. Y miren, continúa el diálogo. Y una vez que le explicó eso el Señor, versículo 29, dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él se desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Al inicio, cuando Jesús se les acerca, no lo pudieron identificar. Y al final, aquí, cuando Él parte el pan, aún seguían sin identificarlo, no podían conocerlo. Porque las Escrituras dicen, en 1 Corintios capítulo 4, dice que antes hemos conocido a Jesús de una forma como hombre, pero ahora ya no le conocemos así. Ahora le conocemos de una manera diferente. Cuando la primera vez que lo van a ver los apóstoles a Jesucristo en la lectura que sigue, ellos no le van a reconocer físicamente. Y el problema no era un tema solo espiritual, de que los ojos le habían sido velados por un tema espiritual para que no comprendieran y después espiritualmente abrieran los ojos. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que en efecto físicamente no le podían reconocer. ¿Y por qué había sucedido esto? Porque Cristo, cuando resucita, su cuerpo es transformado, su rostro es transformado, porque el ser humano en el día de la resurrección experimentará un salto biológico. Seremos transformados a la imagen de Cristo. Cristo es la imagen del Padre, nosotros somos la imagen del Hijo. Y habrá una transformación tan evidente que seremos realmente por lo cual nosotros hemos sido diseñados. Ahora no tenemos todas las virtudes de la creación, sino que tenemos una parte de la creación porque nuestra creación cayó a causa del pecado. Y dice la palabra que así como por Adán entró la muerte, que es la muerte física y la muerte espiritual, dice que por Cristo viene la vida espiritual y viene la vida eterna física. Porque la resurrección es en cuerpos físicos. Cristo resucitó un cuerpo glorificado físico y por eso no le podían reconocer, porque había sufrido una transformación. Todo en la existencia humana sufre transformaciones hacia cosas mejores. Nosotros evolucionaremos, teniendo cuidado con la palabra que uso, en una nueva criatura. Ya hemos nacido de nuevo ahora espiritualmente, pero al final de los tiempos será una transformación y un nacimiento nuevo total en cuerpo. Nuestro espíritu ya ha sido salvado del infierno, ahora nosotros estamos limpiando nuestra alma, que es nuestra mente. Nuestra alma está siendo transformada, nuestros pensamientos, nuestras convicciones, y al final de los tiempos nuestro cuerpo será totalmente salvado y transformado. Entonces por eso no le podían conocer. Y sus ojos es que estaban vendados biológicamente, porque su rostro era diferente. Si ustedes leen ahí en sus casas luego, ellos van a ver que cuando Cristo se le acerca a los demás, porque estos discípulos luego se regresan y van corriendo y se encuentran con los apóstoles, dicen: Cristo se nos apareció, y en plena conversación irrumpe Jesús y se les aparece, y aún seguían sin reconocerles porque físicamente había cambiado. Hermanos, nosotros experimentaremos la resurrección, seremos diferentes. Los cambios biológicos surgirán porque en este tiempo nuestro cuerpo está atado a las circunstancias de este tiempo. En el tiempo de Cristo, en su reino, todo evolucionará para una vida eterna y nuestros cuerpos se adaptarán a la vida eterna. Ahora la muerte nos produce algo de temor, pero es momentáneo porque resucitaremos a una nueva vida. La vida no se extingue. La vida continúa, pero necesitamos vivir en Cristo para no recibir castigo eterno. Necesitamos ser salvados del espíritu, salvados del alma y salvados del cuerpo. Y Cristo ha solucionado ese problema a la humanidad. Es Cristo quien lo ha salvado y lo ha solucionado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo? Ahora ya hemos tenido un encuentro con Cristo transformado. Y aunque Él ahora no está aquí, Él ha dejado el Espíritu Santo, y todos los días, si nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nuestro espíritu y está ahora mismo en mi espíritu obrando, y el Espíritu Santo nos habla. Y cuando el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu humano y a nuestra mente, a nuestra alma, entonces recién nosotros podemos sentir las convicciones que sintieron ellos. Por eso ellos comentan en el diálogo: mira, cuando Él nos hablaba, sentíamos como un fuego que consumía nuestro interior y pudimos entender lo que las Escrituras nos decían. Es que solo el auxilio de Jesucristo y ahora el auxilio del Espíritu Santo
es lo único que produce en nosotros una convicción de la eternidad. Y es lo único que produce en nosotros la convicción de la trascendencia en nuestras vidas. Cristo es el único capaz de transformar nuestra mente doméstica, primitiva, de aferrarnos a las cosas de este mundo. El Espíritu es el que nos da la convicción de la trascendencia en el tiempo y que nuestras vidas ya ahora mismo son eternas. Decía Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Cristo ya logró resucitarnos, ya nos dio las arras del Espíritu, ya tenemos el adelanto de la vida eterna. Pero eso solo se logra cuando Cristo y el Espíritu Santo vienen y nos hablan a nuestro interior y entendemos las Escrituras y creemos las Escrituras en nuestro corazón y nos aferramos a ellas y las vivimos en nuestro interior. Y solo así seremos capaces de trascender nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro apego a las cosas de este mundo. Nuestra tristeza solamente puede ser transformada cuando comprendemos que la vida es trascendente, que no nos vamos a quedar aquí, que nuestro cuerpo ahora es momentáneo, que recibiremos un nuevo cuerpo glorificado, que resucitaremos, todos los que vengan a Cristo resucitaremos para una vida eterna, con un cuerpo glorificado, capaz de hacer lo que Cristo hizo. Así que la única forma en que las crisis pueden concluir en el ser humano es cuando dejamos que Cristo venga a nuestras vidas. El mundo predica otras cosas, el mundo enseña otras cosas, el mundo está obstinado en alargar la vida, el mundo vive obstinado en salvarse de la muerte. Todos nosotros nos cuidamos de morir de tal o cual forma, pero lo que Dios nos dice es que la vida es trascendente, que nosotros somos eternos, nosotros elegimos dónde pasar la eternidad. Y solo la perspectiva de la eternidad, como Jesús le dijo a estos discípulos, solo la perspectiva de la eternidad, solo cuando entendamos que todas las profecías de la Biblia, de este libro sagrado, hermoso, se van a cumplir, entonces nosotros podemos sentir fuego que arde en nuestro interior y que nos pone en ese lugar que Cristo ya nos dio. Hermano, medita en la palabra. No dejes que las circunstancias de este mundo nos detengan. Somos humanos, en algún momento sentiremos temor, desasosiego, desesperanza. Pero la solución está en que no perdamos de vista el cumplimiento de las profecías de Cristo. Cristo fue profetizado que iba a venir y que iba a salvarnos. Y Cristo vino y los discípulos han dado testimonio de lo que Él ha hecho. Pero ahora, en el nombre de Jesús, nosotros sentimos esa convicción de que también nosotros en este tiempo tenemos la convicción de Dios y que trascenderemos en el futuro. Somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestra vida. O nos dejamos hundir en la crisis, o le creemos a las Escrituras y nos paramos firmes y creemos que la vida es trascendente y creemos que Cristo va a venir por segunda vez y creemos en la resurrección de los muertos. Esta batalla es de nosotros. Cristo ya arregló todo, ya nos dio un lugar en los cielos, pero ahora tú tienes que aferrarte a la verdad y tú tienes que pelear esta batalla. Y Dios te va a ayudar, así como ayudó a esos hombres desesperados que veían las cosas perdidas. Y Cristo se acercó y los ayudó y los consoló. El Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo, hermanos. Abre tu corazón, abre tu mente, cree en las Escrituras y verás que encuentras consuelo en el Señor. Porque el Señor es bueno y Él ha venido a salvar. El diablo ha venido a destruir y sigue destruyendo a miles de personas en crisis. Pero el Señor ha venido a libertarnos y a darnos vida eterna y darnos paz y gozo en medio de las circunstancias. No hay nada, hermanos, que se oponga al cumplimiento de la palabra de Dios. No hay nada. Así que confiemos en lo que la palabra dice. En el nombre del Padre, del Hijo, yo les bendigo, hermanos, y vamos a orar un momento. Y si tu amigo tienes interés en recibir la palabra de Dios, vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias. Yo creo y confieso
que tú resucitaste de entre los muertos y que ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Yo creo en tu segunda venida. Yo creo que tú me perdonas todos mis pecados y yo creo que tú me darás un lugar en los cielos y que mi nombre estará escrito en el libro de la vida. Yo creo en el nombre de Jesús que tú eres mi Señor y mi Salvador. Confieso mis pecados y te pido perdón y llévame a tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo, y sálvame y haz fiesta en los cielos porque yo me he arrepentido. En el nombre del Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios los bendiga, hermanos. Quédese con esta enseñanza en su corazón y anuncie el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Dios les bendiga, hermanos.